Saludos y muchas bendiciones para todos a quienes Dios les inste a ver este video, esta entrega. Eh, Quizás siguiendo con la línea de los temas que estamos compartiendo acerca de las cosas finales. Y si bien la entrega anterior habló acerca de que somos el pueblo, el Israel de Dios, todos quienes tenemos la fe en Abraham, y creemos que su simiente a la cual se le hizo la promesa es Cristo. Y pudimos ver y darnos cuenta de que no todos los que descienden de Israel son verdaderos israelitas, ni todos los que descienden de manera física de Abraham son todos hijos de Abraham. Eso está claro. Y si alguien tiene duda de eso, puede ver el video anterior. Ahí aclaramos todo ese asunto. El tema de hoy es referente a un misterio que se habla, que está en las escrituras, que son los 144.000 sellados. ¿Quiénes son estos 144.000 sellados? Y para hacer una especie de enlace al video anterior, en Apocalipsis, capítulo 22, en el capítulo 21, perdón, nosotros pudimos ver que dentro de la redención final, cuando el Señor establezca su tierra nueva y su cielo nuevo y descienda la nueva Jerusalén, esta Jerusalén, en capítulo 21, verso 12, dice que esta ciudad tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Y nosotros pudimos ver que el pueblo gentil, los gentiles, el pueblo Goyim, va a entrar por esas puertas que, si bien la ciudad y ese muro tiene 12 puertas y cada puerta tiene un nombre de los hijos de Israel o de Jacob, Jacob tuvo 12 hijos, nosotros los gentiles íbamos a entrar por las puertas de los hijos de José, Manasés y Efraín. ¿Por qué? Porque cuando José fue vendido a Egipto y José prosperó en aquella ciudad, luego Dios lo hace gobernador, y cuando Jacob, su padre, regresa ya al término de sus días, él bendice a los hijos de José, a Manasés y a Efraín, y le dice: estos hijos que te nacieron en Egipto, míos son, como Rubén y Efraín. Y es por eso que dijimos que cuando uno lee las escrituras, sobre todo cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel lo sacó de Egipto, Manasés y Efraín tuvieron derecho a un pedazo de tierra o territorio. Si bien media tribu de Manasés quedó desde la línea montañosa a lo que se conoce como la Transjordania, otra parte de Manasés quedó dentro de la tierra de Canaán, y la parte de Cisjordania, por así decirlo, media tribu quedó dentro de la tierra. Bien, entonces, para entrar a este tema de los 144.000 sellados, eh, quiero leer lo que el apóstol Pedro, en el capítulo 2 de su carta, en segunda de Pedro, en el capítulo 1, verso 16, dice el apóstol Pedro: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿Por qué quiero citar lo que el apóstol Pedro
dice en su carta, porque Pedro, si bien una de las cosas que dice es que acerca del poder y de la venida, subrayado, acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, no lo hemos dado a conocer siguiendo fábulas artificiosas. Y eso es lo que uno puede encontrar mucho, libros en internet, predicadores, muchos que enseñan, muchos maestros que enseñan haciendo fábulas artificiosas. Y una de las fábulas artificiosas es que supuestamente estos 144.000 sellados van a ser un grupo de judíos. Quizás no todos creen lo mismo, pero estoy hablando lo que más se cree popularmente, es que son un grupo de judíos que van a estar para el tiempo final y supuestamente van a dar una especie de testimonio, eh, van a ser un remanente del pueblo de Israel que en ese tiempo final va a ser llamado, van a ser convertidos y en el fondo a lo que quiero establecer es que suena lindo, suena espectacular, pero según las palabras del apóstol Pedro, son simplemente fábulas artificiosas. Porque si yo le dijera a esas personas que inventan que esto van a estar al final y van a dar testimonio y todo, yo le dijera, muéstrame por las escrituras donde dice en primer lugar que ellos van a dar testimonio al mundo en ese tiempo final y van a sufrir una especie de misiones y en el fondo, hermanos, lo que quiero compartir hoy es la verdad, por así decirlo, o una aclaración para que el pueblo de Dios no viva confundido ni siguiendo estas fábulas artificiosas y entienda quién realmente son estos 144.000 sellados. Y para eso vamos a ocupar las escrituras mismas y las escrituras mismas nos van a mostrar a nosotros, por medio de su palabra, la verdad o qué hay detrás de supuestamente este misterio de los 144.000 sellados. En primer lugar, los 144.000 sellados aparecen por primera vez en Apocalipsis en el capítulo 7. Y si nos ponemos a leer Apocalipsis desde el capítulo 1, nos podemos dar cuenta que Juan comienza a escribir su revelación, luego comienza a escribir a las 7 iglesias, y luego que termina de escribir a las 7 iglesias, él ve una puerta abierta en el cielo y sube, porque una voz le dice, ven acá. Y él lo primero que ve es una adoración celestial. Luego de la adoración celestial, él ve al Cordero y el rollo, porque el Apocalipsis nos va a empezar a mostrar que Cristo, el que ha vencido para abrir este libro y desatar sus sellos, eh, realmente fue así. Entonces, cuando Juan ve que el Cristo, el Cordero, ha sido vencido para abrir los sellos, luego lo que comienza Apocalipsis es hablar acerca de los sellos en el capítulo 6. Y empieza el primer sello, segundo sello, tercer sello, cuarto sello, quinto sello, sexto sello. Pero antes de pasar al séptimo sello, vemos que se abre como un paréntesis, por así decirlo, y nos muestra a, a las 12 tribus de Israel, 144.000, 12.000 de cada tribu, y es una especie de paréntesis dentro de la narración que está comenzando a ver el apóstol Juan. Y si bien algo que no debemos pasar por alto es que esta primera parte, este primer paréntesis, está hablando dentro de los sellos, o sea,
habla del primero, segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto sello, y antes de pasar al séptimo sello, hay un paréntesis ahí, y se muestra a 144.000, que es eso mismo, sellado. Es decir, en el contexto de los sellos es donde muestra a los 144.000 sellados. Y no solamente eso, porque después ve el apóstol Juan a una gran multitud saliendo de la gran tribulación, que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero, y que también en el contexto que estamos leyendo van a recibir su sello. Y luego termina en el capítulo 8 con el séptimo sello. Luego, si mal no me equivoco, en el capítulo 14 se vuelve a hablar otra vez de estos 144.000 sellados y dice: después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144.000 sellados que tenían el nombre de él y su padre escrito en la frente, es decir, ya tenían el sello. Y estas son las dos veces que nosotros podemos ver acerca de estos 144.000 sellados. En la primera parte, o en la primera vez que aparecen los 144.000 sellados, se habla acerca de quiénes o de dónde son estos 144.000 sellados. Y es por eso que vamos a leer Apocalipsis capítulo 7, del verso 1, y dice: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Dice que también ve a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado. Por eso que esta primera parte aparece en el paréntesis de los sellos. Hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y dice Juan: oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y eso hay que subrayarlo. Estos, eh, estos personajes son de todas las tribus de los hijos de Israel. Es decir, Jacob tuvo 12 hijos y de sus 12 hijos van a ser sellados. ¿Cuántos? 12.000 sellados. Y comienza a enumerarnos: de la tribu de Judá, 12.000 sellados; de la tribu de Rubén, 12.000 sellados; de la tribu de Gad, 12.000 sellados; de la tribu de Aser, 12.000 sellados; de la tribu de Neftalí, 12.000 sellados; de la tribu de Manasés, 12.000 sellados; de la tribu de Simeón, 12.000 sellados; de la tribu de Leví, 12.000 sellados; de la tribu de Isaacar, 12.000 sellados; de la tribu de Zabulón, 12.000 sellados; de la tribu de José, 12.000 sellados; de la tribu de Benjamín, 12.000 sellados. Y en el nuevo dice: después de esto miré y aquí una gran multitud. Ahora Juan va a ver otra clasificación de personas, que es una gran multitud. Estos no están contados, así como los 144.000 sellados. Ahora esta gran multitud que ve, dice, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas. A diferencia de los 144.000 sellados, claramente dice que estos son de las 12 tribus de los hijos de Israel. Entonces, si en la enseñanza anterior aprendimos que todo gentil, toda persona que pone su fe en Cristo y es salvado por Cristo, es un descendiente de los hijos de Israel. Entonces, ¿qué ocurre acá? ¿Por qué hay dos separaciones si supuestamente hay un solo pueblo?
A mi entendimiento, lo que está mostrando acá es que estos 144.000 sellados son literalmente descendientes físicos de Jacob o de las 12 tribus de Israel. Por eso es que está la separación, por así decirlo. Entonces, para mi entendimiento, estos 144.000 sellados son descendientes físicos, sanguíneos, de los descendientes de Jacob. Y eso es lo que vamos a mostrar hoy para dar entendimiento y luz acerca de este tema. Bien, luego la segunda vez que entonces aparece los 144.000 sellados es en el capítulo 14. Dice, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144.000 sellados, perdón, y 144.000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, porque son sin mancha delante del trono de Dios. Entonces, en esta segunda parte, cuando aparecen estos 144.000, los vemos en una escena que ellos están adorando delante del trono y delante de los 4 seres vivientes, un cántico que solo ellos podían cantar y que nadie más podía aprender. Estas son las dos únicas partes en Apocalipsis donde podemos aprender quiénes son estos 144.000 sellados, y en base a esto es que vamos a desarrollar el estudio. Bien, la primera parte, si ustedes lo pueden leer en sus casas con su Biblia en mano, cuando Juan muestra a estos 144.000 sellados que son de las 12 tribus de Israel y las nombra, el único hijo de Jacob que no aparece es Dan. Y Dan es reemplazado por Manasés. Y aparece José. Entonces, de estos 144.000 sellados, el único que no aparece es Dan. Entonces, una luz que podemos ver, que si bien dice que estos 144.000 sellados son de las 12 tribus de Israel, Dan no aparece. Dentro de las cosas que se enseña, dentro de las fábulas que se enseñan, es que supuestamente Dan es una tribu de la cual va a nacer o a salir el anticristo. Y es algo que yo no puedo afirmar porque las escrituras en ningún momento me hablan que de la tribu de Dan va a salir el anticristo. Eso es una explicación, una fábula, simplemente porque Dan no aparece en esta lista. ¿De dónde ellos sacan para decir que Dan supuestamente viene o fue quitada porque de ahí viene el linaje del anticristo? Bueno, ellos lo toman de Génesis, capítulo 49, de la bendición de Jacob a sus hijos. Entonces en Génesis 49, cuando Jacob antes de morir bendice a sus hijos, cuando profetiza o pone su bendición sobre Dan, que es en el 49:16, Jacob le dice: Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda,
que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Tu salvación esperé, oh Jehová. Y de ahí ellos sustraen para decir, como Dan será serpiente junto al camino, y que hace caer al jinete hacia atrás, y supuestamente Jacob está pidiendo salvación, dice, tu salvación esperé, oh Jehová, o en otra versión, tu salvación espero, ya se empiezan a inventar una serie de fábulas, como dice el apóstol Pedro, fábulas artificiosas que no se pueden ni sostener por las escrituras y tienen simplemente que ser entendidas bajo la imaginación humana. Pero si ese fuera el caso, de porque en Apocalipsis 7 no aparece la tribu de Dan, para decir Dan fue una tribu que Dios desechó, porque ahí supuestamente viene el anticristo, cosa que no lo dice en ninguna parte. Nunca se va a encontrar un sustento que diga que Dan es la tribu del anticristo. Podemos también ver exactamente lo mismo cuando en Deuteronomio Moisés antes de entrar, Moisés antes de partir a ser muerto, y Moisés bendice a las 12 tribus de Israel. Esto está en Deuteronomio capítulo 33, dice, Moisés bendice a las 12 tribus de Israel. Dice, esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel. Aquí también está hablando que Moisés va a bendecir a los hijos de Israel. Pero si ustedes leen todo el capítulo 33, se van a dar cuenta que Moisés al único que no le dio bendición fue a Simeón. Y si uno cuenta cuántas tribus recibieron bendición, se van a dar cuenta que no fueron 12, sino que fueron 11. Ahora, ¿qué pasó acá? Tampoco hay una explicación. Y por lo que he visto de acá no se ha inventado, porque aquí también se podría inventar, no, de Simeón iba a también salir el anticristo. Entonces, tampoco hay una explicación. Lo que sí, por ejemplo, en este libro, que es del Pentateuco, es un estudio del Pentateuco, de los primeros 5 libros de la Biblia, de los libros de Moisés, cuando habla acerca de por qué Simeón no fue bendecido por Moisés, la única explicación dice, Simeón fue omitida en las bendiciones de Moisés, posiblemente porque iba a ser absorbida por Judá en una época posterior. ¿Por qué? Porque cuando Josué metió a Israel a conquistar la tierra, en la parte sur donde estaba Judá, Judá una región grande, dentro de todo el territorio de Judá, dentro quedó establecida la tribu de Simeón. Entonces se puede decir posiblemente que como quedó dentro del territorio de Judá, comenzó a ser parte de la tribu de Judá. Y Moisés, posiblemente previendo esto, al bendecir a Judá, Simeón también iba a ser o a recibir su bendición. Pero eso no está escrito, eso son especulaciones, que unas pueden tener más sentido que otras. Pero con el tema de los 144.000 sellados hay muchas fábulas. Y una de las fábulas, como vimos, es que no aparece la tribu de Dan. Pero si nosotros volvemos a entender que en el Apocalipsis 21, cuando Juan ve este cielo nuevo y la tierra nueva y ve descender la santa ciudad que tiene este muro, que tiene las 12 o los nombres de los 12 hijos de Israel o de las 12 tribus de Israel, nosotros sí podremos mostrar o podemos mostrar
que uno de los nombres que está en esas puertas de ese muro, sí está Dan. Es decir, Dan nunca fue desechado como ellos quieren decir y enseñar, que supuestamente Dan fue desechado. Yo por las escrituras les voy a mostrar que Dan sí está incluido en este muro que rodea la santa ciudad de Jerusalén, en donde el pueblo de Dios va a vivir para siempre con Dios, porque Dios morará con su pueblo. ¿Cómo podemos ver esto? Si nosotros, por ejemplo, vamos al libro de Ezequiel, y aquí hay muchas historias sobre el templo que supuestamente vio Ezequiel, porque nunca se construyó, y algunos dicen que es el tercer templo que Israel, el físico, en Palestina, es el que quiere construir, donde supuestamente se va a asentar un tal anticristo. Yo puedo ver que hay más similitud con el libro de Apocalipsis y la Jerusalén que va a descender del cielo, a pesar de que algunos dicen que no tiene las mismas medidas. Yo puedo ver mucha más semejanza en el templo que va a ser establecido el tiempo final para que nosotros vivamos eternamente con Dios, más que un tercer templo que el pueblo de Israel va a leer, o sea, va a hacer. Pero en otras palabras, lo que quiero mostrar es que cuando, cuando Dios le muestra a Ezequiel, lo mismo que a Juan, cuando le muestra, este será mi, quiero leerlo textual, cuando en Ezequiel 43, verso 7, dice textual Dios, y me dijo, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre. Entonces, el templo que Ezequiel ve desde el 43 en adelante, si no más en realidad, del 40 en adelante, la visión del templo de Ezequiel es donde Dios literalmente está diciendo, hijo de hombre, este templo, este lugar, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre. Entonces, ese templo es el que Juan vio descender del cielo. Y en el versículo 9 dice, y habitaré en medio de ellos para siempre. No por un momento, sino que será para siempre. Y entonces Dios comienza a mostrarle cómo es el templo, las leyes del templo. Y en el 48, hablando de este muro que rodea esta ciudad celestial, donde Dios morará para siempre con su pueblo, dice Ezequiel 48, verso 31. Y las puertas de la ciudad serán según los nombres de las tribus de Israel. 3 puertas al norte, y comienza a decir, hay 3 puertas al norte, 3 puertas al oriente, al occidente y al sur. Y acá podemos ver los nombres de las puertas de esta ciudad. Y dice, 3 puertas al norte, la puerta de Rubén, de Judá, y otra puerta para Leví. Al lado oriental dice la puerta de José, la puerta de Benjamín y la puerta de Dan. Y ahí está incluido Dan. Dan no fue y nunca ha sido desechado por Dios. Al lado del sur, Simeón, que tampoco recibió bendición por medio de Moisés en Deuteronomio, también está incluido Simeón, Isaacar, Zabulón, y al lado occidental, Gad, Aser y Neftalí.
Y si bien alguien puede decir, pero hermano, usted enseñó que nosotros los gentiles entramos por la tribu de Manasés y de Efraín, y Dios está mostrando en su revelación ahora que aquel templo donde Ezequiel vio y lo que Juan confirmó, no aparece entonces Efraín ni Manasés, pero sí aparece José, y José tuvo dos hijos. O sea, José, que recibe herencia, tuvo dos hijos, quienes Efraín y Manasés. Entonces, en José se introducen las dos tribus de Efraín y Manasés. En otras palabras, en aquel día, cuando el remanente de Dios, las 12 tribus de Israel, el Israel de Dios, que vimos en la enseñanza pasada, entre por esos muros a la ciudad santa, eterna, los gentiles van a entrar en la puerta de José, porque José tuvo dos hijos, y es por eso que en una parte dice, si lo puedo encontrar, que José va a recibir dos partes. Ezequiel 47:13 dice, así ha dicho Jehová el Señor, estos son los límites en que repartiréis la tierra por heredad entre las 12 tribus de Israel. José tendrá dos partes. ¿Por qué? Porque José tuvo a Manasés y a Efraín. En otras palabras, cuando lleguemos a esa ciudad celestial santa y veamos con letras hermosas la tribu de José, que espiritualmente son Efraín y Manasés, y Efraín es el mayor, por esas puertas es donde toda la plenitud de los gentiles va a entrar, herederos tal cual como Simeón y como Rubén, como los primogénitos de Jacob. Bien, aclarando este punto de por qué Dan no aparece con los 144.000 sellados, y eso no significa que Dios desechó a la tribu de Dan, porque ya pudimos ver por las mismas escrituras que ese templo, ese muro para entrar a esa ciudad, sí va a estar Dan, Simeón y José junto con sus otros hijos. Dios nunca ha desechado a su pueblo. Bien, otra cosa que podemos ver entonces de estos 144.000 sellados, si bien en estos 144.000 sellados no está la tribu de Dan y está Manasés, nosotros podemos darnos cuenta de que estos 144.000 sellados no son un grupo de personas que van a estar al final del tiempo dando testimonio y todas las fábulas que se inventan por hombres sensuales que no tienen el Espíritu de Dios y se inventan estas fábulas artificiosas, sino que vamos a descubrir que estos 144.000 sellados, la misma escritura nos dice quiénes son. Y para ellos entonces vamos a ir a la segunda parte donde aparecen estos 144.000 sellados, que es el capítulo 14 de Apocalipsis, y dice, después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. O sea, Juan ve, después de esto, después de las dos bestias, dice que después Juan, después de esta visión que ve, dice, después miré, o sea, otra visión. Y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000, que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y dice, y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los cuatro seres vivientes, y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Ahora, podemos ver que Apocalipsis 14 nos está diciendo ahora algo más acerca de estos 144.000 sellados. Nos dice que estos 144.000 sellados, versículo 3,
fueron redimidos de entre los de la tierra. Y nos dice también que aparte que estos 144,000 sellados fueron redimidos de entre los de la tierra, vamos a imaginar que esto es la tierra, de entre de los de la tierra fueron redimidos. Dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres. En otras palabras, entonces, aparte de decir 144,000 de las 12 tribus de Israel, excepto de la tribu de Dan, y aparte de que fueron redimidos de entre los de la tierra, son hombres. ¿Por qué? Porque dice que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. O sea, estos 12,000 de cada tribu, que eran hombres, fueron vírgenes. ¿Por qué? Porque no se contaminaron con mujer. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono. Si bien la Escritura no es clara al decirnos o darnos más luz acerca de estos 144,000 sellados, sí con estas pistas, por así decirlo, de número 1, que son hombres que no se contaminaron con mujeres y que estos fueron redimidos de entre los de la tierra, y dice que siguen al Cordero por donde quiera que va, y fueron redimidos desde entre los hombres como primicias para Dios. Y esa ya es algo muy importante y relevante. Estos 144,000 sellados fueron redimidos, versículo 4 dice de Apocalipsis 14, verso 4 dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Y lo importante, estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias. Dios, Cristo, redimió a estos 144,000 desde la tierra como primicias. Y esa palabra es muy importante. ¿Qué no sean estos 144,000 sellados? Estos 144,000 sellados fueron los que Cristo redimió como primicias de los que están entre la tierra y son vírgenes. ¿Por qué es importante saber entonces que Dios los redimió desde entre los hombres de la tierra como primicias? Porque si bien primicia significa lo primero, las primicias eran los primeros frutos, los primeros frutos. Está hablando que estos fueron redimidos desde la tierra como las primicias, como los primeros. Y las escrituras mismas en Primera de Corintios capítulo 15, Primera de Corintios capítulo 15, hablando de la resurrección de los muertos, en el verso 20, Pablo hablando de que Cristo realmente resucitó de los muertos, porque si no hubiese resucitado de los muertos, vana sería nuestra fe, y está argumentando y mostrando de que Cristo sí resucitó. En 15:20 de Primera de Corintios dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Es decir, Cristo va a resucitar a todos los que han muerto en él. Y Primera de Corintios 15:23 dice, pero cada uno en su debido orden. Entonces, Cristo va a resucitar
a los que en él han muerto, pero Pablo dice, pero cada uno en su debido orden. ¿Dónde está eso? Primera de Corintios 15, 23. Pero cada uno en su debido orden. ¿Quién va a resucitar primero? Dice Cristo. Número 1, Cristo. Cada uno en su debido orden. Primero, Cristo. Segundo, dice, las primicias. Luego, en tercer lugar, luego los que son de Cristo en su venida. Pablo nos está mostrando tres categorías de resurrección. Primero, Cristo. Luego dice las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. ¿Dónde está eso? En 1 Corintios 15, verso 23. Primero, el que resucitó como el primogénito de entre los muertos fue Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Luego, los que tienen que ser resucitados, según el apóstol Pablo, son las primicias. Y luego, después de las primicias, luego todos los que son de Cristo, ¿dónde? En su venida. Entonces, si todos nosotros como iglesia, desde que Cristo ascendió a los cielos, y todos los que han muerto desde ese entonces hasta acá, todos estamos esperando la resurrección de los muertos para recibir el galardón cuando Él venga y resucite a quienes estén muertos y a los que estén vivos sean transformados. Todo este grupo de creyentes son los que Pablo dice, todos los que son de Cristo en su venida. Por ende, no son las primicias. Porque, como vimos, hay tres categorías. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces, estas primicias son aparte de el pueblo o el remanente de Dios. Y si vamos a Apocalipsis 14, dice claramente que estos 144.000 sellados, verso 4 dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. ¿Cómo fueron redimidos entonces estos 144.000 sellados? Fueron redimidos como primicias de entre los hombres. Y aquí Pablo está diciendo, el orden es primero Cristo, luego las primicias y luego los que son de Cristo en su venida. Por ende, las escrituras mismas nos muestran que los 144.000 sellados ya fueron redimidos, porque ellos fueron las primicias de la resurrección de Cristo. Y las primicias son los primeros frutos. No pueden ser al final porque entonces ya no serían primicias. Entonces, ¿qué más podemos también aprender acerca de estos 144.000? Dice en el verso 3, podemos ver, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144.000 sellados, dice, que fueron redimidos de entre los de la tierra. Y el verso 4 lo vuelve a repetir. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios. Entonces, ¿quiénes eran los 144.000 sellados? Fueron las primicias. Y 1 Corintios 15 dice que Cristo va a resucitar, en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, luego dice las primicias. Y luego todos los que son de Cristo, ¿cuándo? En su venida. Entonces,
Estos 144.000 sellados simplemente fueron las primicias que Cristo resucitó para establecer que su resurrección es real, y esto dice que siguen al Cordero por donde quiera que va. También nosotros podemos darnos cuenta de que en Mateo capítulo 27, Mateo capítulo 27, quiero leer, cuando Cristo fue crucificado, Mateo 27, dice verso 50, dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. 27:51 de Mateo dice, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, ¿cuándo salieron después de los sepulcros? Ahí lo dice en el 53. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, o sea, de Cristo. ¿Cuándo se abrieron los sepulcros entonces? Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, dice que salieron de los sepulcros después de la resurrección de él. O sea, primero Cristo, luego las primicias. Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y si bien los 144.000 sellados dice, ¿cierto?, que no se contaminaron con mujeres, sino que son vírgenes, o sea, eran santos, podemos vernos entonces que la Escritura no se contradice y dice que sí hubo un remanente, hubo un grupo de santos, hombres santos, que resucitaron después de la resurrección de él. Primero Cristo, luego las primicias, luego todos los que son de Cristo en su venida. Ahora alguno podrá decir, puede ser que esa gente que resucitó después de Cristo, en ese entonces, donde están estos dos, ¿cierto?, que Pablo condena porque ellos decían que la resurrección ya se había efectuado y trastornaban a la iglesia, y Pablo los condena, porque esa no era la resurrección que Pablo estaba predicando, que era cuando Cristo regrese. Si bien muchos pueden decir, no, es que la gente que despertó en ese entonces fue la gente que estaba en el Seol, en ese lugar donde se conocía como el seno de Abraham, que iban todos los muertos ahí, y el Señor los sacó de ese lugar y ahora los llevó al paraíso, porque el ladrón de la cruz también dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, y Cristo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces supuestamente Cristo descendió a los infiernos y sacó a la gente que era de él, o sea, todo ese invento, puede que haya verdad entre esas cosas, pero a la larga el resultado final es un invento, porque hay cosas que no se pueden mostrar por las escrituras. Como esto sí lo estoy mostrando por las escrituras mismas, podemos ver el caso, por citar a uno, ¿qué santo podría ser, por ejemplo, Daniel? Daniel fue un hombre que eh, no tuvo esposa, no tuvo mujer. Entonces, él sí también fue un santo, que no se contaminó con mujer, tampoco fue hallada mentira en su boca. Podríamos decir entonces, Daniel fue parte de los 144.000 sellados, cumple los requisitos. O Dios lo rescató, lo sacó de ahí, ¿cierto? Donde iba toda la gente que moría, y lo llevó al paraíso.
Pero si uno va al libro de Daniel, en su último capítulo, en el capítulo 12, cuando ve la última visión del tiempo del fin, y esto lo quiero leer del 12 al 1 en adelante para que se den cuenta que el contexto es acerca del final del Apocalipsis. Dice entonces, en aquel tiempo, Daniel 12:1 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro, o el libro de la vida. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Esto es para cuando Cristo venga, su segunda venida. Unos para vergüenza y otros para vida eterna. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro, o sea, ponele un sello al libro, hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno al este del lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por tiempos, y la mitad de un tiempo, lo que dicen que son 7 años y medio. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, dice Daniel, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas o selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, que aparece en Mateo, dice, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y aquí está la clave, le dice, y tú irás hasta el fin. ¿Hasta dónde iba a ir Daniel? Dice, tú irás hasta el fin y reposarás. Y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Es decir, Daniel en este preciso instante, él está durmiendo, esperando recibir la heredad junto con todos los de Cristo. Entonces, estos 144.000 sellados son una clase en particular, son las primicias que Dios resucitó desde los hombres de la tierra, que eran santos, eran vírgenes, y no son todos, sino que son de las 12 tribus de Israel. Y si bien la tribu de Dan en ese grupo específico no aparece, sí al final la santa ciudad tiene una puerta para todos los de la tribu de Dan. Dan no ha sido desechado. ¿Qué más poder agregar a estas palabras? Sino que simplemente nos sujetemos a las escrituras, no hablar más allá de lo que está escrito, no pensar más allá de lo que está escrito, porque es la única manera de que podamos evitar el engaño. Y como dijo Pedro,
No damos a conocer la venida del Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Que el Señor de paz les bendiga.